Hola, saludos a todos. En esta ocasión vamos a hablar de las famosas cartas entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini, donde estos dos francmasones estaban a mitad del siglo XIX, diseñaban la manera de provocar 3 guerras mundiales, 2 que ya han ocurrido y una tercera que según ellos está por llegar, ¿no? Hay que decir que Albert Pike era un abogado estadounidense, militar, escritor y destacado francmasón. Fue elegido soberano, gran comendador del Supremo Consejo del grado 33 y una persona muy influyente y básica dentro de la masonería. También fue militar y como oficial participó en la Guerra de Secesión norteamericana y tuvo donde jugó un importante papel. Es autor de una de las obras más importantes de la masonería, que es el libro escrito en 1871, Morales y Dogmas, ¿no? Que se convirtió en una guía de interpretación del simbolismo francmasónico. Por su parte, Giuseppe Mazzini, un italiano, masón de alto grado, que fundó la logia, todo el movimiento de los carbonarios en Italia, y fue uno de los iniciadores de lo que hoy conocemos también como la logia P2, que saltó a la palestra cuando el famoso caso Licio Gelli, ¿no? También fue el fundador de la mafia italiana, que en sus inicios no tenía el mismo cometido, era más una manera de defenderse, de defender a la población, y que sería un caso aparte para tratar en otro momento. Digamos que también Albert Pike fue un miembro destacado de la secta, o como lo queramos llamar, del Ku Klux Klan, ¿no? Estos son los dos personajes que supuestamente escribieron el texto siguiente. Decían que la Primera Guerra Mundial sería puesta en escena para que los iluminados de Baviera tuviesen un control directo sobre la Rusia de los zares. A continuación, Rusia podría ser utilizada como la bestia negra, que serviría a los designios de los Illuminatis a escala mundial. La Segunda Guerra Mundial sería creada totalmente manejando las opiniones divergentes que reinaban entre los nacionalistas alemanes y los sionistas políticamente enganchados. Eso llevaría a Rusia a ampliar su zona de influencia y causaría la creación del Estado de Israel en Palestina. El plan para la Tercera Guerra Mundial estaría basado en las divergencias de opiniones que los Illuminati crearían entre sionistas y árabes. Se programaría una extensión del conflicto a escala mundial. Una parte de la Tercera Guerra consistiría en enfrentar nihilistas y ateos para provocar el desorden social que se iniciaría después de confrontaciones de una brutalidad y bestialidad jamás vistas. Después de que el cristianismo y el ateísmo quedasen reducidos a la nada, se presentaría a los seres humanos la verdadera doctrina luciferina, lo que permitiría matar 2 pájaros de un tiro. Estas cartas, estas supuestas cartas, aparecieron en un libro escrito en el año 1958 titulado Peones del Juego, cuyo autor era William Guy Carr, un militar o ex militar canadiense, antimasón, y también se caracterizó por ser un católico muy activo porque estaba al frente de varias asociaciones católicas y tal. William Carr afirmó en su siguiente libro, que se llamaba Satan Prince of this World, en el año 1959, que se enteró de la carta por medio del cardenal católico, y yo recalco también antimasón, José María Caro y Rodríguez de Santiago, un chileno autor de Los Misterios de la Masonería sin Velo. El libro se titulaba Los Misterios de la Masonería sin Velo, editado en 1925. William Carr dice en su libro, en el siguiente libro: el custodio de estos manuscritos, es decir, el Museo Británico, recientemente informó al autor de que esta carta no está catalogada en dicho museo. Y a él, recalca en el comentario, a él le parece extraño que un hombre conocido como es el cardenal Caro y Rodríguez hubiera dicho que la misma era del año 1925.
Pero fue en el año 2003 cuando un inglés llamado Michael Howe, ante su temor a lo que estaba viendo con el tema de la guerra de Irak y que se desatara la Tercera Guerra Mundial, publicó en su página web threeworldwars.com el texto de la supuesta carta del libro de Carr con las 3 guerras en respuesta al terrorismo y a la invasión estadounidense de Irak. William Howe cita a William Carr como su fuente. El Museo Británico le respondió también a Michael Howe que las cartas de Pike y Mazzini nunca estuvieron en su catálogo. Respecto a esto último, bueno, hay personas que piensan que el Museo Británico lo que hace es esconder estas cartas pues por el contenido que supuestamente tiene, pero el caso es que hasta ahora tenemos que el único supuestamente que las ha visto es el cardenal chileno Rodríguez Santiago. Entonces tenemos que William Carr citó directamente en su libro Peones del Juego el extracto de un párrafo del libro del cardenal Rodríguez, el extracto de un párrafo del libro del cardenal Rodríguez escrito en 1925. Segundo, este último, el cardenal Rodríguez, nada dice en su libro sobre una predicción de 3 guerras mundiales. Tercero, el cardenal Rodríguez cita en su libro Los misterios de la masonería sin velo que su fuente era el libro titulado La causa del malestar mundial, obra del monseñor Ewing, que vemos aquí. Me he podido hacerme con la página de ese libro y aquí la pueden ver. Cuarto, el libro que cita el cardenal Rodríguez, titulado La causa del malestar mundial, escrito en 1920 por el monseñor Ewing, cita como su fuente, es decir, el libro del monseñor Ewing cita como su fuente un libro titulado Le Diable au XIXe siècle, el diablo en el siglo XIX, escrito en 1894 por Leo Taxil, que sí estuvo listado en el Museo Británico. Y también he podido hacerme con una página de este libro que pueden ver aquí y ven cómo está subrayado el tema. Entonces tenemos que el libro El diablo en el siglo XIX es la fuente de la supuesta carta. Este libro de Leo Taxil, El diablo en el siglo XIX, publicado en el año 1894, contiene una decena de páginas que he podido hacerme con ellas, ahora diré cómo, donde el autor reproduce el texto de unas supuestas cartas entre Pike y Mazzini del año 1876, en que estos 2 francmasones instan a la masonería, quieren poner en marcha la masonería para arremeter contra el cristianismo, propagar la deshumanización de la sociedad y, sorprendentemente, esto es lo más impresionante del tema, narran los acontecimientos que más de 30 años después supusieron la revolución bolchevique, la revolución soviética. Este libro no lo he conseguido, es lo único que no he conseguido, pero sí varias fuentes que reproducen unas 10 páginas donde Leo Taxil pues está difundiendo unas ideas que sí se asemejan muchísimo a lo ocurrido en las 2 guerras mundiales, ¿no? O sea, no narra, no dice que son la forma de provocarla, sino que son unas conversaciones entre Pike y Mazzini muy largas, ya decimos unas 10, 11 páginas, donde sí hay mucho de predicción, muy sorprendente, que en el año 1894 pues este señor ya se estaba adelantando a lo ocurrido sobre todo en la revolución bolchevique y también un poco en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Leo Taxil nació en 1854 y falleció en 1807. Fue un escritor masón francés, instigador de lo que se conoció como la broma de Taxil, en la que embaucó económicamente al Papa León XIII y a varios obispos de Francia. Estamos leyendo la Wikipedia, y según la Wikipedia, en dicho episodio acusó a la masonería de satanismo y de adoración a un ídolo con cabeza de macho cabrío, definido como Baphomet, acusación idéntica a la que se hizo tiempo atrás a los templarios. Su verdadero nombre era Marie Joseph Gabriel Antoine Jogan Pallés.
Pero si seguimos investigando sobre Leo Taxil, sabemos que entró en la masonería y apenas permaneció un año porque fue expulsado por diversos motivos, ¿no? Esto le llevó a convertirse supuestamente al catolicismo, según él, y le llevó a emprender una amplia obra bibliográfica arremetiendo contra todo lo que fuera la masonería. Entre esos libros que editó el tal Leo Taxil estaba El diablo en el siglo XIX, que es el que nos ocupa, ¿no? Por aquel tiempo en Francia también estaba un mal ambiente creado por el conocido caso Dreyfus, ¿no? Es un caso que les invito a investigar porque había un enorme malestar antisemita, entre gente a favor del semitismo, otros en contra. Se estaba creando el caldo de cultivo que yo veo que no es nada casual de lo que ocurría. Estaban preparando el caldo de cultivo para la inminente aparición del movimiento sionista que ocurrió pocos años después, pero esto es otra historia. También en esa época, investigando en otros foros y en otras páginas, e incluso teniendo documentación del asunto, a Leo Taxil se le señalaba como que estaba siendo pagado o instigado por el Vaticano para arremeter contra todo lo que fuera masonería, ¿no? Recordemos que en el Vaticano ya desde 1814 quien mandaba eran los jesuitas, ¿no? Este señor tuvo problemas jurídicos, tuvo que huir de la justicia. En fin, sería largo hablar de este señor al cual le denominaban el bromista, ¿no? O sea, que era un auténtico farsante. Y es aquí donde está la clave, porque lo que vemos es que un individuo en un libro pues hace predicciones muy sorprendentes que no son las cartas entre Albert Pike y Mazzini, pero sí lo que después se fue publicado, digamos la base de esas cartas sí la publicó este señor, y donde hablaba sobre todo muy similar a cómo ocurrió la Revolución Soviética y también un poco de la Segunda Guerra Mundial. De la Tercera Guerra Mundial no dice nada, ¿no? Y es aquí donde yo quiero un poco que se fijen la atención, porque esto tiene muchas similitudes, tanto en el contenido como en el procedimiento, con los protocolos de los sabios de Sion. Por tanto, y para concluir, es a mi parecer más inquietante y más sorprendente el hecho de que toda esta historia que tiene similitud con los protocolos de los sabios de Sion se haya venido cumpliendo. Es más inquietante esto que el hecho de que las cartas entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini no existan, porque el resultado está logrado. En fin, hasta la próxima, amigos. Saludos.